Escuela Sabática de Jóvenes. Queremos ser la generación que verá a Cristo volver. Abre tu corazón y disfruta de este momento pensado especialmente para ti. ¿Comenzamos? Esto es Escuela Sabática de Jóvenes. Bienvenidos queridos amigos, estamos en un programa más de la Escuela Sabática de Jóvenes. Este contenido que te traemos con mucho cariño, con mucho amor, lo publicamos todos los lunes. De este lunes ya lo tenés completito, ¿sí? Son más o menos entre 30 minutos, seguramente lo estás viendo acá en el video de YouTube, ¿sí? Y los viernes tenemos un resumen de los 5 puntos claves, las partes más importantes de la Escuela Sabática de esa semana, ¿sí? En esta ocasión tenemos una invitada especial que nos visita también de otro país y que la conocimos por las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales también tienen su cosa positiva, que es que nos conectan con diferentes personas, ¿sí? Tenemos el título Mañana y Tarde, ¿sí? Sobre el culto en la mañana y en la tarde, para el sábado 3 de mayo. Ya terminó abril, empezamos un nuevo mes y poco a poco vamos viendo cómo va cerrando abril y bueno, y empezamos en otro mes, ¿sí? Dentro de poquito nada más seguramente vamos a empezar otra lección, quién sabe. El tiempo pasa bastante rápido. Antes de pasar con nuestra invitada, les recuerdo que se pueden suscribir, eso nos ayuda mucho, y también pueden dejar un me gusta o compartirlo con sus diferentes amigos. Esto aplica para este contenido, pero aplica para todos los contenidos que hablen sobre la Escuela Sabática de Jóvenes. Es bueno compartirlo, ¿sí? Tener herramientas. Bueno, ahora sí, vamos con nuestra invitada. La presentamos en 3, en 2, en 1, la invitada de este programa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me siento muy feliz de poder ser parte de un programa más en los cuales compartiremos una bendición grata con Dios a través de su palabra. Muchas gracias. Me gustaría que te puedas presentar, que puedas comentarnos, bueno, tu nombre, de qué iglesia sos, a qué te dedicas, si estudias, trabajás, tenés algún rol en la iglesia. Bueno, mi nombre es Brisa Yadira Vázquez Bazán, vivo en Perú, ya específicamente en Chiclayo, y dentro de la iglesia yo realizo lo que es el cargo de co-líder del grupo pequeño Joacet. Justamente aquí vengo en representación también, agradecimiento por parte tuya en poder empezar este bonito proyecto. Me dedico en parte personal como CECIGRA, que es una parte última de mi carrera que es Derecho, ¿no? Y durante muchos años también me he dedicado como docente en idiomas. Entonces estoy feliz de poder nutrirme incluso más de la palabra y de esta lección número 5. Muchas gracias Brisa. Me gustaría que seguramente detrás de esta pantalla hay personas que les suena el grupo Joacet o lo tienen oído de las redes sociales. ¿Nos puedes comentar un poquito más qué es este grupo, qué hace, qué comparte? Así es. Bueno, somos el grupo pequeño Joacet, Jóvenes Adventistas al Servicio de Dios. Mira. En donde realizamos una serie de diferentes dinámicas, las cuales realizamos a través de Maranatha Class, que justamente la Iglesia Adventista promueve ello. Y un momento grato en cómo los jóvenes, muchas de las veces, incluso pasa aquí en Perú, cómo encontrar que a través de momentos que podemos involucrar amistad y sobre todo la palabra de Dios, cómo ganar la confianza, así como es el método de Cristo, ¿no? A través de estas dinámicas que pueden ser publicadas en las redes sociales de Joacet, gracias a Dios y la bendición nos ha acompañado en transmitir con 71,000 seguidores en la página de Instagram. Qué lindo que el mensaje llegue a muchas personas. Marco Paisic, que estaba en uno de los programas anteriores, dejó una frase bastante buena que decía: nos queda un continente bastante grande por conquistar. Y ese continente son las redes sociales. Así que los felicito ahí al grupo Joacet, que están ahí publicando contenido, subiendo contenido. Y también los invito a que lo puedan seguir. Está bastante lindo, yo también lo sigo hace unos meses. Así que unos genios los grupos Joacet. Gracias Brisa también por tu tiempo y por sumarte y por representar con tu banderita ahí del grupo Joacet. Vamos a pasar al momento de oración. Se llama Echar nuestras redes. La idea en este momento es
a través de la oración, alcanzar personas que, a través de la oración, ¿no? Que hace mucho no venían a la iglesia, por situaciones diferentes o por problemas que pasan las personas, nuestros allegados. Y te quería preguntar si tenés algún pedido especial, tal vez. Bueno, pedido especial por mi hermano. Él es doctor, pero está realizando su servicio en las cuales tiene que irse a una zona rural, que es muy peligrosa dentro de Perú. Así que deseo que oren por él, por su vida espiritual, y que a pesar de la distancia podamos seguir construyendo un momento agradable, allá incluso en Madre de Dios, que está muy, muy lejos, cerca a Cusco, donde es nuestro lugar histórico también en Perú, ¿no? Ah, bueno, vamos a hablar entonces por el hermano de Brisa. ¿Cómo es el nombre? David Vázquez. David Vázquez, perfecto. Vamos a hablar por David Vázquez y sumo a esto un pequeño dato interesante que yo realmente no lo conocía, vos tal vez sí o tal vez no. Le hablo a las personas que nos están escuchando. ¿Vos sabías, ahora te hablo a vos, Brisa, ¿vos sabías, Brisa, que en la aplicación 7Me teníamos diferentes pedidos de oración? Bueno, un poquito desconozco de ello, pero sí, fue un dato que yo también no sabía y que cuando lo vi me sorprendí bastante. Si vos, que estás del otro lado, tanto las personas, vos, Brisa, también, entras a la aplicación de 7Me, además de poder dar tus diezmos y ofrendas, puedes hacer un pedido de oración y todas las personas de tu asociación o a la iglesia, tipo tu Unión Peruana, Unión Argentina, Unión Ecuatoriana, pueden ver ese pedido de oración y orar también, así que les dejo una herramienta más para orar por otras personas. En esta ocasión vamos a orar por David también, ¿sí? Así que te pido que me acompañes a hacer una oración por los pedidos y también para iniciar el programa, ¿vale? Vamos a orar. Oremos. Padre, muchas gracias por este momento de este programa de la Escuela Sabática de Jóvenes, Señor. Tenemos diferentes pedidos de oraciones en nuestros corazones. Tú conoces bien, Señor. En esta ocasión te pido por David, que tiene que ir a hacer su trabajo, Señor, su tarea en la parte de la salud. Te pido que lo acompañes, que siempre le des protección y también que le des seguridad, Señor, que se sienta confiado de que tú estás siempre presente ahí. También te pido por diferentes personas que están conociendo la Biblia, Señor, que están viendo este programa, que están interesándose sobre la Escuela Sabática de Jóvenes, que siempre puedas guiarnos a través de tu Espíritu Santo y que el día de hoy podamos ser instrumentos, herramientas especiales, Señor. Que no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas. En tu nombre oramos y dejamos este contenido. Amén. Ahora sí, vamos con nuestra pregunta introductoria, nuestra pregunta rompehielo, digamos, y para vos, Brisa, es la siguiente. ¿Qué buen hábito y mal hábito tenés antes de dormir? Antes de dormir. Creo que el buen hábito que me encanta es cuando yo llego a veces muy tarde de mi trabajo, sí, pero es de saludar a mi madre, ¿no? Justamente solamente tengo a mi madre y con tanto trabajo a veces en el día no la puedo ver, ¿no? Claro. Creo que rendir punto principal, respeto a mi madre, creo que es algo que valoro y también un punto clave, ¿no? Siempre antes de dormir tomo mi agüita, ¿no? Con limón para la salud. ¡Wow! Agüita con limón, yo no conocía eso. Sí, es muy buena. ¿Y cómo fue construir ese hábito del agua con limón? Justamente empezó con respecto a una enfermedad que inicié desde muy pequeña. Entonces cuidar mi régimen alimenticio es vital y eso acompañó con algunos hábitos que comenzaron a cambiar y me dieron buenos frutos. Sinceramente puedo decir de que puedo tener una vida balanceada sin problemas de salud que puedan complicarse en el futuro, ¿no? Ah, bien, un buen hábito. Y ahora vamos con la parte fea, tal vez, el mal hábito. Lo que no me gusta decir, ¿no? A veces sucede de que me puedo quedar
en el celular, leyendo. Utilizo mucho de lo que es una aplicación de libros. Me encanta todo el tema del libro virtual, donde puedo subrayar. Y a veces quedándome viendo los videos, y eso hace que mi vista se canse, ¿no? De verdad quisiera quitar ese teléfono, pero me llama más, ¿no? Notificación tras notificación. Así que ese es mi mal hábito. Qué interesante. En este programa vamos a ver un poco más sobre eso, sobre los buenos hábitos, los malos hábitos, un poco de David, un poco del santuario, de Salomón, que era su hijo. Así que te invito a que te sumes al programa de Escuela Sabática. Todos los lunes, subí el brillo, subí el volumen, traes tu lección, ya sea impresa, ya sea física, ya sea en el celular, y súmate a este programa. Muchas gracias. Ahora sí, primero y principal, vamos con la Biblia. Si tenés tu Biblia a mano, Brisa, buenísimo. Tenemos el texto clave que es Primera de Crónicas 23, del 25 al 32, y ahí te quería consultar si de Primera de Crónicas 23 algún versículo te llamó más la atención o fue el más importante para vos. Incluso yo, dentro de mi lección, me gusta decorarlo, y ahí detallé en la parte donde dice los primeros versículos: porque David dijo, Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Ese es uno de mis versículos favoritos. ¿Y por qué te llamó la atención? Porque tiene relación mucho con un versículo que también aprecié de muy pequeña, ¿no? Que es Josué 1:9, porque habla de una reconstrucción que fue parte de Moisés, en la época de Moisés, y mencionar esto de que Dios anduvo con el pueblo y trae paz a través de tantos problemas que Israel cayó tras caída. Entonces habitará siempre en nuestras vidas. Puedo transmitirlo entonces en mi vida cotidiana, que Dios no nos va a abandonar y nos portará esa paz, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, cuando yo empecé a leer Primera de Crónicas 23, también uno de los primeros, así a simple vista, que me llamó la atención es esa frase final, ¿no? Y él habitará en Jerusalén para siempre. Así que ahí comparto la idea. Tenemos el primer subtítulo del estudio de la lección, es la cadencia de la vida, ¿no? La cadencia es como el ritmo, ¿sí? Es como cómo estamos llevando nuestro día a día de la vida, ¿sí? Eso tiene que ver la cadencia. Después empieza con una experiencia de un pastor, que es el pastor que escribe la lección, que cuando era chiquito lo despertaban bien temprano, ya sea lo movían, les sacudían o algo, pero siempre tenían que estar en el culto familiar, que era como a las 5:30 de la mañana, ¿no? Y acá a lo último nos explicaba, y ahí es donde te pregunto, Brisa, ¿por qué levantarse tan temprano, ¿no? ¿O por qué hacer ese esfuerzo de levantarse tan temprano para el culto? ¿Vos qué opinás? Creo que justamente resalté esa parte de mi lección donde podría mencionar examinar la institución divina del culto matutino y vespertino en las vidas del pueblo elegido. Creo que iniciar con el pie derecho, como muchos decimos esa frase, hace que nuestra mente diga, vamos a iniciar bien. Y a pesar de lo que suceda, vamos a iniciar bien. Incluso darnos un poco de tiempo. Por ejemplo, yo ingreso al trabajo a las 8 de la mañana y 5 de la mañana. Creo que en esas horas se hace adecuado de poder hacer una rutina, un hábito de poder tomar agua, ordenar algunas cosas, y hace fácil de que tu vida se sea más organizada, ¿no? Incluso de ella. Exactamente. Yo, ¿sabes? También pensaba en esto de, a veces podemos decir que es un esfuerzo, ¿no? Pero si lo pensamos bien, si ese esfuerzo o ese hábito nos trae bendiciones a nuestras vidas, entonces tendríamos que hacerlo más seguido y con más ganas, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de traer esa costumbre, ese hábito, como, bueno, esta familia lo hizo muy bien, ¿no? Desde chiquito, ya a las 5 de la mañana tenían su culto, y bueno, y el pastor le quedó y nunca se olvidó, y cada día tiene ahí su culto a las 5 de la mañana. Importantísimo. Pero me gustó esto de empezar con el pie derecho, ¿eh? Y también se me venía a la mente la frase que dice, al que madruga Dios le ayuda. Bueno, es similar.
Vamos al siguiente subtítulo. La preparación para adorar. Y lo primero que resaltaba yo es que dice la preparación, ¿no? O sea, al momento uno de adorar, de tener su culto con Dios, uno debe prepararse antes, ¿no? No es simplemente, bueno, voy a adorar, ¿no? Sino apartar un espacio especial, un momento especial, ¿no? Una preparación, algo previo. Y ahí te pregunto, Brisa, comentanos un poco qué había pasado con el santuario en tiendas que habíamos visto, por ejemplo, en la anterior lección, que teníamos a Moisés, pero ahora vemos una escena completamente diferente. Incluso cuando empiezas a leer Crónicas, te das cuenta que hay una serie de información detallada de cómo David tuvo la iniciativa de poder instituir un templo nuevamente, ¿no? Donde pueda adorar y habite ahí Dios. Esa era la intención de él, pero no recayó en sus manos, sino se lo hizo a través de su hijo Salomón. Pero podemos ver esta parte importante que puedo destacar es cuán central es el sueño que había tenido David al poder construir esa residencia, ¿no? De contribuir algo que muchas de las veces el propio pueblo elegido, Dios le había dado esa oportunidad de rendirse, pero a través de este cambio pueda siempre tener ese hábito de buscar a Dios y terminar siempre buscando a Dios. Amén, amén. Eso es un poco de lo que vamos a hablar. El culto, los dos cultos, ¿no? Como dice al principio, mañana y tarde, ¿sí? Y como vos decís bien, David estaba ya avanzado de días, ¿no? Y tenía esas ganas, ¿no? Tal vez de agradecimiento, ¿no? Porque lo acompañó literalmente en todos los sufrimientos que tenía. Tenemos tantos salmos que hablan sobre David, sobre la angustia, ¿no? La persecución de Saúl, por ejemplo. Y en forma de agradecimiento él quería un lugar físico pero permanente, ¿no? Que sea inamovible, ya no en carpas tal vez o en tiendas como lo fue con Moisés, sino un lugar físico. Y esto que mencionaste es interesante. Al final él no lo llevó a cabo, lo llevó a cabo su hijo. Y ahí es donde te invitaba a pensar lo siguiente. No sé si a veces te pasa que uno tiene como un objetivo, una tarea, algo que le gustaría hacer, y llega el día de la hora y justo esa actividad que querías hacer se la dan a otra persona para que lo haga. Y no sé ahí uno cómo se siente. ¿Vos qué dirías ahí? Obviamente yo me sentiría muy mal, ¿no? Porque preparas todo con tal detalle, por ejemplo, para un programa. Claro. A mí me gustan mucho Los Conquistadores y también estoy apoyando como regional asociada. Y al momento incluso de preparar un programa para un evento, a veces te puedes llegar a pensar, ¿no? Las personas que están entre telones, como se dice, que hacen los programas, que dan cada detalle audiovisual, etc., el que sale en cara es el maestro de ceremonia, ¿no? Y digamos así, entre comillas, se lleva el crédito, se luce, ¿no? Después de tanta preparación. Entonces, al principio uno puede sentirse, wow, no saben que yo hice ese programa, yo organicé ese programa. Pero luego te pones a pensar el impacto que hubo. Y cuando te vas por los pasillos y escuchas, wow, qué bonito programa. Quieras o no, es una bendición que Dios te va a traer. Y en seguir utilizando esos dones para que también sean parte de esa bendición, ¿no? Amén, amén. Pensar menos en el orgullo propio, tal vez uy, me hubiera gustado hacerlo yo, y sino pensar más allá, ¿no? En que esto tiene un objetivo final, que es, en el caso del santuario, que más personas entiendan el plan de salvación y se entreguen totalmente a Cristo, ¿no? Un mensaje dentro de lo que es la Escuela Sabática de Jóvenes. Después tenemos la parte central. Hablamos de números, ¿sí? Por ejemplo, 24.000 que trabajaban en el templo, 6.000 eran oficiales, 4.000 como porteros. Bueno, y tenemos más números, pero había una parte central, algo bien importante, que lo tenemos en el versículo, déjame ver,
Mi Biblia, versículo 30. ¿Qué era lo más importante, Brisa, ahí de las tareas del santuario? La parte más importante eran los cultos, ¿no? De mañana y tarde, ¿no? Si deseas lo puedo leer incluso. Dale. Dice, tenían además que asistir todos los días por la mañana y por la tarde para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Mañana y tarde. Así es. ¿Y por qué? Ese era como quien dice una reiteración. ¿Y por qué tanto énfasis en la mañana y en la tarde o en el atardecer, digamos? O sea, al inicio del día y al cierre del día. Justo esa respuesta nos da la lección y me gustaría enfatizarlo cuando hablamos sobre la necesidad, ¿no? El egoísmo, el orgullo, que es uno de los pecados que todo ser humano pueda tener, pero en la cual cómo se pueda adecuar, es en la cual tú buscas la ansiedad y dices, necesito a alguien, necesito saber de que no soy nada a comparación de Dios. No soy nada si yo tengo tantos trofeos, pero al final me siento vacío. Claro. Entonces, reiterar al pueblo de Dios la necesidad de buscarlo en la mañana y la necesidad de despedirse de ese día de tal trabajo. Eso es un encuentro para que siempre recuerden que Dios trabaja con ellos y los guía para que puedan ser salvos, ¿no? Amén. Y sumar a eso que además de la lucha interna que tenía cada uno del pueblo de Israel, recordemos que también había otros pueblos, ¿no? Donde me imagino que también hacían comercio o diferentes actividades, ¿no? Y entonces esto también era una forma de, como decís vos, entender que a la mañana empiezo con Dios, ¿no? Que me cuide el resto del día, mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de tratar a los demás, de mirar a los demás, ¿no? Y al finalizar del día, había dos opciones, ¿no? O estabas 100% con Jesús, o estabas un 99%, y entonces en ese momento te tocaba pedir perdón, ¿no? Y pedir que el día siguiente Dios te acompañe y estés al 100% como Él lo quiere, ¿no? Por eso era tan importante, a la mañana y a la tarde, ¿no? Todo el día, no solamente los sábados podríamos decir, ¿no? Sino que cada día. Después tenemos el subtítulo, el continuo. Y me parece bastante, no sé si gracioso, pero es como muy corto, ¿no? El subtítulo, el continuo, nada más. Y uno capaz a simple vista no lo puede entender. Pero recordemos que en el santuario había muchos sacrificios para diferentes cosas. Y entonces a este sacrificio a la mañana y a la tarde se lo llamaba el continuo, ¿sí? El sacrificio continuo, para diferenciarlo de diferentes sacrificios que había. Es un dato de color. Después tenemos que nos explica, tenemos en Moisés el santuario que Dios había enviado a Moisés para que construya en el desierto, ¿sí? En tiendas, y pasaron 300 años. Y en esos 300 años, hasta que David quiere edificar un santuario permanente, pasaron diferentes cosas con el pueblo de Israel, que algunos conocemos y otros no. Pero ¿qué cosas han pasado con el pueblo de Israel, Brisa, en todos esos años? Justamente se menciona que existió la apostasía, ¿verdad? Las veces en que incluso se registra esto en el libro de Jueces, ¿no? Que nos revela cuánto se había alejado el pueblo de Israel, ¿no? Y se convirtieron de alguna u otra manera esto en una apostasía que debilitó toda su espiritualidad e incluso enfureció a Dios, quien luego castigaría a este pueblo, dejándolos como a merced de sus enemigos. Exactamente. Como que podríamos retratar el pueblo de Israel como la vida del cristiano, ¿no? Un poco de altos, un poco de bajos. Lo que pasaba con Israel está escrito en la Biblia, ¿sí? Y tenemos algunos episodios como profanación en el santuario,
tenemos algunos reyes también, ¿sí? Que tenían sus victorias, tenían sus derrotas, apostasía también, se mezclaban con diferentes culturas, con diferentes naciones, a veces estaban en el pico más arriba, ¿sí? Y a veces no, pero bueno, todo esto pasaba con el pueblo de Israel. Y por eso traemos acá el objetivo, ¿no? de este sacrificio de mañana y de tarde. La idea era que el pueblo de Israel entienda de que el pecado es algo triste porque causa la muerte. Causa la muerte de, en este caso, un animal sin mancha, un animal que no tiene la culpa, inocente, ¿sí? Y eso era lo que se necesitaba que entienda el pueblo de Israel, ¿no? Enfatizar acá decía la lección, esperaban que se sensibilizara, ¿no? los israelitas. ¿Y qué otra cosa quería explicar este culto matutino o este sacrificio continuo que era de mañana y de tarde? Incluso podríamos decir que la misma lección detalla, ¿no?, lo que es el significado del culto vespertino, en las cuales menciona que, por ejemplo, ¿no?, Dios mencionaba al israelita cuando comenzaba el día, ¿no? Dios, te agradezco por este día. Si hoy he hecho algo en contra de tu voluntad, por favor, perdóname. Porque al ver, como tú mencionas, a un cordero, imagínate, ese cordero no es cualquier cordero. En el momento de dar ese sacrificio es un cordero especial, pero la sensibilidad que pudieron ver a través de un simple animalito por un pecado que yo he cometido, él no tiene la culpa, pero a pesar de eso era para que tú sepas cuál es la consecuencia de tu pecado. De esa manera incluso recordaban que quiero volver a dedicarte mi vida. Eso era parte también del culto vespertino. Claro que sí, era entender de que alejados de Dios era lo que encontraba, ¿no? Si uno estaba alejado de Dios y hacía lo que quería en el día a día, se estaba alejando de Dios y estaba entrando en un terreno peligroso, ¿no? Un terreno del pecado. Y ese pecado causaba la muerte, ¿no? Por eso es tan importante esta forma de recordar, esta forma de cada día, bien temprano y bien de noche, conectarse con Dios, ¿no? Ya sea para pedir, para agradecer, para pedir perdón, ¿sí? Y esto también, al finalizar este día en específico, nos mencionaba que traía bendiciones al pueblo de Israel, ¿sí? Que se pueden ver claramente, bueno, en toda la historia de Israel. Incluso podría mencionar, ¿no?, una parte de Elena G. de White, donde menciona que así debería ser el hogar cristiano, ¿no?, como una luz en el mundo. Qué lindo, qué lindo. Y ahí justo conectamos con lo que pasaba con el pastor, ¿no? Él con su familia se acostumbraban a siempre temprano a las 5 de la mañana a tener su culto, ¿no? Y todo el día sus pensamientos en el quehacer, ¿sí? Porque también tenemos nuestras actividades, pero siempre estaban centradas en Dios, ¿no? Su forma de hablar, su forma de caminar, de mirar a las personas, ¿sí? Bien importante. Traerlo también como costumbre, como un hábito, y en eso vamos a hablar ahora en nuestro último subtítulo. Dice, es cuestión de costumbre, y es un poco de lo que te preguntaba al principio, ¿no? El tema de los hábitos, sí, hábitos buenos, hábitos malos. Acá nos comenta sobre, él tenía un referente, un pastor, que tiene un hábito de anotar diferentes cosas, ¿no? Y lo hizo a lo largo de todo el año, de toda su vida. Y ahí en su diario personal tenía, bueno, bendiciones de Dios, oraciones contestadas y diferentes cuestiones, ¿no?, de su día a día. Y ahora la lección nos lleva a pensar en nosotros. Cuando tenemos esas ganas, o tal vez después de este programa decimos y reflexionamos, bueno, yo también tendría que tener mi culto, ¿no?, en la mañana, a la noche. Pero a veces es difícil. ¿Pero por qué es difícil, Brisa? Comentanos. Uno puede ser el sueño, como dice mi madre, es que hoy día se lavaron las sábanas, ¿no? Son tan frescas, ¿no? Pero puedo mencionar
con respecto al principio. Como se dice, la familia es la base de toda sociedad. Y si se inculcaron valores como el respeto a Dios y la búsqueda de Él, desde muy pequeños, harán que estos hábitos puedan seguir avanzando. Es como nosotros, no podemos dormir antes de mandar un mensajito al WhatsApp. Es incluso eso. Los hábitos, en Elena G. de White menciona en Mensajes para los Jóvenes, que son frutos de una vida cotidiana, diaria, entre tu relación con Dios. Y eso es un reflejo ante incluso dar un testimonio a los demás. Exactamente. Acá nos mencionaba en la lección que cuando tenemos esa iniciativa, ¿no? Esas ganas de iniciar una relación más cercana con Dios, una relación más íntima con Él, muchas veces el enemigo el enemigo se enoja y no quiere que tengas tu culto a la mañana, tu culto temprano, o tu culto a la noche, ¿no? O tu momento especial con Dios, que vos sabés cuál es, ¿no? Y acá mencionaba algunas situaciones, ¿no? A veces, como vos decías, uno se levanta temprano y por tarde de llegar rápido al trabajo hace un culto rápido, tic, y chao, y se va, ¿no? O tal vez, no sé, a mí me pasa que a veces entro a ver la hora en el celular y solamente entré a ver la hora, pero después me quedé ahí en Instagram, en otras redes sociales, ¿no? Son diferentes distracciones que nos lanza ahí el enemigo para que no tengamos una relación íntima con Él, ¿no? Pero acá nos menciona que nosotros, para lograr tener un culto con Dios, ya sea a la mañana o a la noche, o un momento especial, tenemos que elaborar un plan, ¿no? Y Brisa, danos un consejo. ¿Cuál podría ser, tal vez, la persona que está del otro lado quiere iniciar un culto a la mañana con Dios, pero está invadido de distracciones? ¿Cuál sería un buen plan para empezar? Bueno, es como mencionaste, la organización. Se puede hacer a través de un calendario. Por ejemplo, mi persona siempre trabaja con algo que detesto muchas de las veces, es la puntualidad. Para llegar al trabajo siempre pasa algo, me olvidé algo y dejé todo desordenado, incluso me olvidé algo por no organizarme un día antes. Entonces, puedes planificar a través de un calendario en donde puedes realizar unas actividades, puedes probar incluso la semana que viene para poder proyectarte. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Cuáles son mis hábitos que tengo que mejorar? Por ejemplo, la puntualidad puede ser de muchos. Incluso puede ser el tema de la alimentación o posiblemente que recaemos es lo que es el culto. Empezar con un programa, como se dice, un programa en mente. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Si es posible, ponte a pensar un día antes, ¿qué es lo que tengo que hacer mañana? Voy a ir al trabajo, voy a acomodar mis cosas un día antes. Ok, entonces me levanto temprano, ¿qué voy a hacer? A las 5 de la mañana puedo leer mi lección, cantar y quién sabe, aprovecho el momento de poder ejercitarme, ir a correr o quedarse en casa y hacer algunos ejercicios. Eso hace que continuamente al principio va a ser muy difícil. Yo lo intenté, muchas veces fallé, pero creo que la pasión de decir quiero cambiar, pero no es que yo quiera, sino que tienes que poner en oración a Dios porque el enemigo te tienta, tu cama, tu sueño, más trabajo. Entonces, pedir a Dios que quieres cambiar porque quieres adorarlo, porque quieres aprender a amarlo, porque Él ya te ama, pero quieres aprender a amarlo, hazme ser temperante, alguien cambiante, ¿no? En esa parte. Claro. Lindo ahí el consejo, el plan estratégico, un poco de organización, de pensar qué vamos a hacer al día siguiente y bueno, y ahí armar unos tips de qué vamos a hacer y bueno, encajar cada cosa en su lugar, ¿no? Con sus momentos específicos. Yo lo que más me llevo de esta lección es algo práctico, ¿no? Entender que si no empiezo mi día con Dios y peor, si no lo termino con Dios, ya el enemigo, estoy en terreno del enemigo, ¿no? Tranquilamente me puede atacar porque no estoy fortalecido por el Espíritu Santo. Así que el mensaje que me llevo es, y para vos que estás de otro lado,
que puedas empezar con tu culto a la mañana temprano y un culto inclusive antes de dormir. Yo sé que ahí está el celular, que decís, bueno, pero antes de dormir veo un par de videos, un par de películas, pero poné a Jesús en ese lugar, ¿no? Que tu distracción sea Jesús, ¿no? Y que no sean las cosas que te gustan a vos, ¿no? Y poco a poco vas a ver que eso te va a ir gustando y vas a amar más a Jesús, ¿no? Es un hábito, ¿no? Un hábito empieza por acciones repetidas. Entonces, de a poquito tengamos acciones repetidas, ¿no? Muy de a poco. Hay una teoría que es del 1%, con que cada día pongamos el 1%, imagínate, a fin de año vas a tener más de un 300% que hayas cambiado. Así que te invito a que puedas tener tu culto a la mañana y a la noche, para que todo el día estés conectado en cada actividad que tengas, en cada lugar, siempre estés conectado con Dios y lo reflejes a Él. ¿Cuál sería tu reflexión, tu mensaje final, Brisa, para nosotros los jóvenes? Creo que algo que muchas de las veces marca y hace que cuando tú te organices y fallas en una de ellas, haces que retrocedas y sientas de que creo que no lo voy a lograr. Lo primero que tienes que saber es de que una persona que va a Dios es un pecador. Somos pecadores. Y de igual manera vamos a fallar. Pero como nos levantemos, esa es la diferencia clave entre muchos. Amén. Inténtalo, hazlo. Dios va a saber que tú estás dando un poco de gramito de tu tiempo de poder nutrirte. Pero si comienzas con un cambio de decisión, el Espíritu Santo es el que te va a acompañar y te va a cambiar. Tú no vas a cambiar porque quieres. Dios te va a cambiar, pero permítele a Él que ingrese en tu vida a través de tus buenos hábitos. Amén, qué lindo. Esto que dice Brisa es muy importante, ¿no? La frustración. Tal vez ahora, después de este programa o en otro momento, vos decís, uy, sí, entonces mañana me voy a levantar bien temprano, voy a tener mi culto, y lo sé, es perfecto. Después al día siguiente también, pero ya el tercer o cuarto día ya no te dan ganas, ¿no? Vos entendés que esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Es algo de todos los días, ¿no? De acostumbrarse, de pedir una oración que el Espíritu te pueda ayudar, ¿no? La carne es débil, ¿no? Nosotros nos cansamos, nos dormimos, pero a través de la oración, a través de este pedido diario, que a través de la oración, de este pedido literal de por favor Señor ayúdame, yo no puedo, y vamos a ir cada día mejorando, pero de a poco. No te des por vencido cuando caigas, levántate también. Brisa, ¿te parece si nos podrías cerrar con una oración? Así es, vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, muchas gracias por bendecirnos y cuidarnos cada día de nuestras vidas. En esta oportunidad te queremos pedir por aquellas personas que incluso están escuchando este mensaje. Gracias a la tecnología podemos poder seguir predicando tu palabra y que tu evangelio pueda avanzar. Somos seres humanos con una tendencia pecaminosa. Permite que los hábitos que podamos querer realizar sean conforme a tu voluntad. Haz de que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que el enemigo se aparte de él. Que nuestros cultos sean de bendición y sobre todo sea un cambio de nuestra vida cotidiana. Como tú dices, una vida continua a tu lado. Todo esto te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Brisa. Primero por sumarte al programa de repaso completo de la Escuela Sabática y segundo por todo el trabajo que hacen ahí en redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, así que les haré llegar también el grupo pequeño Joacet. Qué lindo, qué lindo. Ahí le mandamos un saludo de Argentina y también de los chicos del CAE, de Ecuador, de los dos. Y antes de terminar, tenemos nuestra pregunta clásica de cierre de programa, que es si pudieras pensar en algún próximo invitado, tal vez algún amigo, algún conocido, alguien que le guste la Escuela Sabática también, de tu iglesia o de otro país tal vez,
¿Quién tendrías en mente? Yo tendría en mente, como hemos hablado ahorita, el que realiza, ¿no? El que está tras el telón, es mi líder. Creo que mi líder, Miguel Rojas, que es del grupo Pequeño Joacet, es el encargado de, por ejemplo, editar y construir estas ideas, que al principio pueden ser locas, pero tienen un propósito, ¿no? Y esto ayuda. Entonces, yo invitaría a mi líder, porque tiene tantas ideas y tanto por compartir, que me gustaría que ustedes también puedan escuchar. Qué lindo. Bueno, después estaremos ahí en comunicación con él a través de WhatsApp o a través de las redes. Muchas gracias nuevamente, Brisa. También invito a que las personas se puedan sumar al contenido del grupo Joacet, que está aprobado por mi persona. Pero bueno, y los invito a que lo vean ahí en las redes sociales. Y les mandamos un saludo bien grande. Nos vemos en el próximo programa el próximo lunes. Chau, chau.